巻き戻す構成。この人たちは諦めない。助からなきゃ。もう一度あの優しい手に。エリちゃん。Atacando la fortaleza eran las 8 de la tarde del día siguiente a la masiva derrota de las fuerzas de Docto por parte del equipo de Konoha. Estaba a la mitad de los primeros preparativos para contrarrestar el ataque que, lógicamente, seguiría. Había recibido informes de 4 sellos voladores del dios del trueno que se habían encontrado en la base, lo que significaba que al menos podían determinar que Naruto había sido parte de los que se habían infiltrado en la fortaleza. Todo lo demás no tenía sentido. El problema era que no podían estar absolutamente seguros de que esos fueran los únicos sellos colocados dentro de la fortaleza. No se podía subestimar al chico, como había sucedido con su padre. Eso solo podría terminar en derrota, y Docto no podría permitirse más de ellos en un futuro cercano. Realmente no esperaba algo como esto cuando escuchó que la princesa Koyuki había sido identificada como Yukie Fujikaze. La mejor parte de eso fue que estaba lista para venir a Snow Country como parte del equipo de filmación de la próxima película de Princess Gale. Había parecido tan fácil finalmente obtener el cristal hexagonal y finalmente establecer su dominio indiscutible sobre Snow Country. Un equipo ninja de Konoha no debería haber hecho tanta diferencia. Pero lo había hecho. Habían subestimado enormemente al equipo. Sus mejores ninjas fueron asesinados o capturados. Incluso Nadare, el indudablemente más fuerte de los ninjas de la nieve, había perdido contra Naruto Uzumaki Namikaze. Por segunda vez en sus planes de apoderarse del país de su hermano inútil, había sido frustrado por un ninja de Konoha. Primero, Kakashi Atake, el nuevo Godaime Hokage, había salvado a Koyuki cuando era una niña y la había sacado del país antes de que pudiera bloquear las fronteras. Después de eso, había perdido la pista de Koyuki durante la consolidación de su base de poder y haciendo que la gente viera que ahora era su daimyo. Y ahora otro joven ninja de Konoha había impedido que tuviera a Koyuki y el maldito cristal 3 veces en sus manos. Estaba seguro de que no conocían la importancia del cristal, pero era exasperante. Había aumentado los guardias. Nadie podría acercarse a él. Estaba claro que sería un objetivo principal para el ataque que se avecinaba. También había reforzado la seguridad alrededor del laboratorio. No quería que sus planos cayeran en manos del grupo de Konoha. Un día en el que no había habido ninguna alarma de que alguien estuviera cerca de los laboratorios que no pertenecían, no había suficiente para robar nada de importancia hasta ahora, pero si lanzaron un ataque real, solo fue una cuestión de tiempo hasta que llegaran allí. Y no podía permitirse que Konoha tuviera el secreto de su éxito. Ya eran bastante molestos. Su llamada de respaldo de la aldea de la nieve ya se había emitido y las tropas de refuerzo de especialistas que podrían contrarrestar las habilidades del equipo de Konoha mejor que las que él había encargado previamente con el trabajo llegarían más tarde esta noche. Era una desventaja desafortunada tener la fortaleza y el pueblo separados localmente, pero la razón era sólida. Si alguien atacaba un lugar, el otro aún podría reaccionar y actuar como un nuevo cuartel general para los defensores. La única razón por la que había podido apoderarse del país era que los ninjas de la nieve no estaban contentos con los planes de su hermano de reducir su número. Observó desde su trono cómo se producía el cambio de guardia. Fue el acto normal y disciplinado. La identificación de los sellos en los antebrazos se hizo tan perfectamente como siempre. Fue una gran medida de seguridad. Nadie podría escabullirse entre esos guardias. Y si alguien lo intentaba, lo detendrían inmediatamente. Entonces vio que había llegado la cena. Anteriormente, siempre había cenado en sus habitaciones, pero ahora mismo no tenía tiempo para hacerlo. Necesitaba estar constantemente disponible para confirmar planes y discutir estrategias con sus nuevos líderes, ya que no tenían suficiente experiencia en lo que hacían. Hizo que alguien realizara los escaneos normales de la comida, los camareros que trajeron la comida y pidieron las claves de acceso actuales antes de que se les permitiera entrar.
Luego se levantó de su trono y se acercó a una mesa que normalmente se usaba para discusiones de estrategia. Se despejó un pequeño espacio para que se sentara y comiera en paz. Miró los platos y tuvo que sonreír. El cocinero conocía realmente sus preferencias. Claramente era su comida favorita, probablemente el cocinero quería ganar puntos con él sirviéndole esta comida en un momento en el que estaba estresado. Bueno, lo recordaría positivamente. Dio el primer bocado y tuvo que reprimir un gemido de placer. El bistec estaba frito a la perfección. Las patatas gratinadas que acompañaron también estaban riquísimas. Disfrutó mucho su comida mientras los camareros se aseguraban de que su copa estuviera siempre llena, aunque se abstuvo de beber más de una copa de vino, ya que necesitaba mantenerse sobrio esta noche. En su lugar, tomó un poco de jugo de fruta importado después del vaso que se permitió. Con el clima de Snow Country siendo lo que era, el jugo de frutas era casi tan lujoso como el vino. Luego, cuando hubo terminado de comer, volvió a su trono y llamó a sus comandantes de las fuerzas de la fortaleza. Necesitaban aclarar los planes para la noche. Todavía no tenían todas las fuerzas de regreso, gracias al ataque. Ninguno de los golpeados por los Senbon en el cuello estaba listo para trabajar ahora y los reemplazos que había llamado ya no estaban acostumbrados a la disciplina que se practicaba en la fortaleza todavía. Bueno, al menos habían logrado transportar una gran cantidad de trajes aquí. De esta manera, incluso los soldados más débiles tenían una pequeña posibilidad contra los ninjas de Konoha. Naruto estaba escondido bajo su jutsu de espejismo de nuevo. Aku y los demás esperaban en el área de la prisión de la fortaleza. Parecía que las pantallas de sus sellos voladores del dios del trueno no habían incluido esa área, lo cual en realidad era bastante estúpido. Era lógico desde el punto de vista de un ninja tener una forma de liberar a los camaradas capturados desde el mismo lugar donde el enemigo los mantendría si tuvieras la oportunidad de arreglarlo. Naruto simplemente había colocado 2 sellos en el interior de las rejas de 2 celdas de la prisión. Eso los hizo perder de vista, pero aún así era fácilmente accesible por el jutsu de Naruto. Y la mejor parte fue que, por estar bajo tierra, los sellos que brindaban protección a la fortaleza y alarmaban a los guardias para que ingresaran, no funcionaban correctamente. Fue un gran punto ciego. Especialmente porque Neji había determinado que las entradas a la canalización de la fortaleza estaban fuera de la barrera y luego conducían al interior sin guardias asegurándose de que nadie pudiera usar esa entrada. Si bien había sellos para freír a cualquiera que tocara las rejillas que separaban la tubería que conducía al interior de los lugares accesibles con una enorme carga de electricidad, sin mencionar que para cualquier no ninja llegar allí sería imposible, ya que estaba en la parte inferior de un acantilado empinado que había sido asegurado con varias trampas. Para un buen ninja, con habilidades de rango Chunin, era bastante fácil bajar allí para entrar. Y como maestro de Fuinjutsu, Naruto fácilmente podría eludir los sellos relámpago en las rejas. Los suyos eran mucho más avanzados. Naruto había transportado a Neji, Aku y Tenten al área de la prisión mientras Gai y Lee pasaban por la otra entrada para no tener a su grupo sentado en un solo lugar en caso de que fueran notados. Tenían los sellos de contador en sus personas que les permitirían tener la electricidad canalizada hacia un lado. No activaría ninguna alarma que pudiera sonar si se cortara la electricidad, lo que les permitiría entrar más adentro antes de que fueran detectados. Naruto entonces había destellado a un segundo sello que no se había notado hasta ahora, uno escondido debajo de una tabla del cuarto de almacenamiento de la cocina. Se había mantenido oculto y en un buen momento se coló en el grupo de los que estaban trabajando en la cena de Doto y las demás personas de la fortaleza en transformación. Nadie excepto 2 personas que tenían autorización de seguridad especial podían acercarse a la comida de Doto, pero eso no era lo que Naruto buscaba de todos modos. Su objetivo había sido el plato de plata en el que se colocaba el plato normal y luego se cubría con una gorra plateada antes de ser llevado al salón del trono de Doto. Había podido llevar fácilmente el plato al vagón de servicio y, sin que nadie lo notara, había colocado un sello debajo. Uno que estaba escrito con tinta invisible. Esto le daría acceso a la sala del trono en cualquier momento, ya que el sello, una vez que tocara otra superficie, sería transferido a él, gracias a una segunda fórmula que rodea al dios del trueno volador. Realmente amaba el Fuinjutsu.
Koyuki y Sandayu estaban en la Casa Franca esperando con 30 de los clones de la sombra de Naruto. Habían decidido que para que el ataque sorpresa funcionara, no podían prescindir de ninguno de ellos como guardias, pero con la capacidad de Naruto para hacer tantos clones como quisiera, se las arreglarían. Especialmente porque Koyuki ahora usaba un brazalete con una fórmula de sellado que no solo le permitiría destellar a su lado en un instante si era necesario, sino que también creaba una fuerte barrera que bloquearía cualquier tipo de ataque contra ella. Estaba tan segura como pudieron. La idea de que ella liderara un ataque contra su tío era ridícula y le habían dicho a Sandayu en términos inequívocos que no pondrían en peligro la vida de la princesa en un ataque para el que ella no estaba preparada. Koyuki estaba muy contento de escuchar esa parte. Ella podría estar de acuerdo con lidiar con la limpieza después de que se ocupara de Doto, pero no quería morir por un país del que había huido cuando era niña y donde todavía tenía pesadillas. Un país donde la primavera no existía. Quería seguir siendo actriz, aunque asumiera el cargo de daimyo. Había decidido que si bien estaba dispuesta a gobernar Snow Country oficialmente, si realmente lograban deshacerse de Doto, habría otros que se ocuparían del trabajo diario mientras ella continuaba su carrera como actriz. Si bien Sandayu no estaba muy contento con eso, definitivamente fue una mejora con respecto a antes. Habían planeado hacer huelga cuando se produjera el cambio de guardia. Gai le proporcionarían una distracción al atravesar las tuberías y eliminar a cualquier oponente que se interpusiera en su camino. Entonces Neji, Aku y Tenten subirían del área de la prisión y comenzarían por su parte. Su trabajo sería sacar a Doto. Como era el que tenía las mejores habilidades en sigilo, sin mencionar que podía mostrar su sello que ahora estaría en la mesa de Doto en la sala del trono, había conseguido este trabajo. No había duda de que Doto tendría su propia versión de los trajes que usaban todos los ninjas de la nieve, por lo que necesitaban tomarlo por sorpresa y desde un lugar al que no esperaba que pudieran entrar. Miró su reloj de pulsera y finalmente llegó el momento del ataque planeado. Pudo escuchar que algunos guardias fueron llamados abajo para un ataque proveniente de las tuberías, acercándose muy rápido. Bueno, parecía que Gai y Le habían comenzado. Se alejó de su posición hacia la sala del trono. Aku llevó a Neji y Tenten a la fortaleza. Se aseguraron de permanecer ocultos el mayor tiempo posible. Sabían que Lee y Gai ya estaban ocupados con su distracción y tenían que eliminar a tantos guardias como fuera posible. Dado que los pasillos eran en su mayoría largos y rectos, era perfecto para que Tenten y Aku atacaran, mientras que Neji podía darles información sobre dónde aparecerían los objetivos. Tanto Aku como Tenten se mantendrían tirando armas el mayor tiempo posible, ya que podría haber detectores de chakra alrededor. Con lo tecnológicamente avanzado que era Snow Country, no sorprendería a ninguno de ellos. Un grupo de 5 entrará en el rango objetivo en 15 segundos, les dijo Neji en voz baja. Aku y Tenten estaban listos. Dispararon sus armas cuando el grupo dobló la esquina y Tenten derribó a 3 y Aku a 2. Neji confirmó que estaban caídos para siempre y el grupo procedió. 10 viniendo desde la izquierda, les informó Neji, 7 desde la derecha acercándose también. Giro a la izquierda, tú a la derecha, se dirigió Tenten a Aku. Muy bien. Neji, toma los que superan nuestras armas, asintió Aku y recibió un asentimiento a cambio. Las armas volaron tan pronto como los guardias dieron la vuelta a la esquina. Intruso en el nivel 3, se las arregló para gritar un guardia en su comunicador antes de caer a uno de los shuriken de Tenten en la garganta. Bueno, eso ha comprometido nuestra posición. Aprovechemos al máximo, declaró Aku. Sí, tengo algunos sellos que obtuve en la armería que Dark Phoenix desarrolló recientemente y que me moría de ganas de probar, asintió Tenten aturdida. Sí, sería una buena idea. Tengo una que también me pidieron que probara, asintió Neji. Aku no sabía qué tipo de sellos tenían, pero sabía que Dark Phoenix era supuestamente un genio con Fuinjutsu y sus contribuciones a la armería de Konoha habían mejorado su poder en la batalla, así como la duración por la que un ninja podía luchar inmensamente. Doto ordenó a los soldados en su sala del trono cuando recibió la información de que el ataque que había estado esperando había comenzado. Debería haber sabido que las tuberías serían un punto débil, pero honestamente había olvidado que la salida estaba fuera de la barrera. Un error costoso que tendría que rectificarse tan pronto como hubieran contrarrestado el ataque.
Si esos ninjas de Konoha pensaban que perdería en su propio territorio, la fortaleza que había cambiado a sus ideas, estaban completamente equivocados. Les mostraría cómo su arrogancia sería su ruina. Envíe los batallones 8 y 12 para interceptar el ataque, gritó, y estén en guardia en caso de que esto sea una distracción para un segundo ataque desde otro lugar. Sí, Lord Otto, exclamaron muchos y salieron corriendo para llegar a sus posiciones. Los guardias de élite se quedarían en todo momento para detener cualquier ataque directo contra él. Tuvo que esperar unos 10 minutos para recibir los primeros informes. El equipo 8 se ha reducido a 10 hombres. Hay 2 atacantes confirmados. Según las descripciones, son Guy y el niño que tanto se parece a él, informó un soldado que manejaba la estación de comunicación. Entonces los otros están en otro lugar. Al menos uno estará protegiendo a Koyuki, pero los otros atacarán desde un segundo punto. No bajes la guardia, exigió Doto. Lord Otto, informe de la patrulla 23. Póngase en contacto con el enemigo en el nivel 3, obtuvo la siguiente información, no hay información sobre identidades. Ya ves. Envía los batallones 13, 20 y 26 allí para interceptar. Tenemos que sospechar que Naruto está en el segundo equipo. No podemos permitirnos el lujo de subestimar su capacidad para acabar con grupos más pequeños rápidamente. Su padre era famoso por tomar derriba ejércitos enteros en segundos con ese maldito jutsu volador del dios del trueno, ordenó Doto. Entonces, de repente, una lluvia de kunai apareció de la mesa con los mapas y gritos de dolor siguieron en los siguientes 2 segundos. Guardias. Fue lo único que Doto pudo gritar antes de que lo golpearan con al menos 10 senbon en la cara y el cuello. Alégrate de que queremos información tuya, o ya estarías muerto, escuchó una voz junto a él y luego la oscuridad se apoderó de él. Naruto estaba feliz de la facilidad con que se las había arreglado para entrar al salón del trono. Actuó tan pronto como llegó y tuvo una visión general de dónde estaban posicionados los guardias y Doto. Lanzó una ráfaga de kunai con los sellos y recorrió la habitación de un kunai a otro en menos de 3 segundos para matarlos a todos donde estaban. Simplemente era demasiado peligroso dejarlos con vida, no cuando necesitaba capturar a Doto. La única oportunidad que tenía eran sus venenos. Tenía 10 senbon listos una vez que cortó el cuello del último guardia que vio. Afortunadamente, el jutsu volador del dios del trueno ralentizó su percepción, similar a la capacidad del Sharingan para estimar el movimiento en realidad, que había sido una inspiración para su padre cuando creó el jutsu. El otro era el jutsu de invocación. Cuando los senbon golpearon, tuvo que sonreír. Esto había sido mucho más fácil de lo esperado, incluso con el momento de sorpresa de su lado. Doto se cayó, drogado, y Naruto rápidamente lanzó 4 kunai con etiquetas de sellado en las 4 esquinas del marco de la puerta. Activó una barrera que mantendría el respaldo afuera hasta que él se fuera de nuevo. Selló el cuerpo de Doto en un pergamino de prisionero. Dependería de Koyuki ejecutarlo públicamente cuando ella asumiera el cargo de Daimyo. Ese hombre era un traidor y los traidores debían ser eliminados permanentemente. Y al hacerlo frente a la gente, dejaría en claro que otro intento contra la familia real Kazahana, para entonces solo Koyuki, sería recibido con la pena más severa. Naruto se alejó de nuevo, bloqueando el sello que tenía en la manga de Aku. Sacaría a los otros 3, ahora que su objetivo principal se había cumplido. Un momento después apareció en una batalla que claramente iba a favor de sus compañeros. Neji corría a través de las filas de soldados, simplemente tocándolos con un dedo, haciéndolos caer. Aku tenía otro grupo a merced de sus 1000 agujas de agua voladoras y Tenten estaba un poco atrás y golpeó con precisión mortal con shuriken y kunais. Pudo ver que había muchos atados en redes pegajosas que se originaban a partir de focas atadas a kunai que estaban clavadas en las paredes. Parecía que Tenten había usado uno de sus sellos más nuevos. Sellos de red de araña para ser precisos. Él sonrió. Fue bueno ver que trabajaban como deberían en la batalla. Los sellos se configuraron para activarse si se acercaban lo suficiente a una fuente de chakra que no estuviera enclavada en los sellos. Después de todo, no querías golpear a tus aliados con un sello como ese en la batalla. La red arrastraría al que golpeó a la superficie más cercana y lo ataría allí gracias a que la sustancia utilizada en el sello es tan dura como el acero una vez que se endurece.
lo cual solo tomó 10 segundos después de estar expuesto al oxígeno. Luego vio a Oneji disparar un rayo de chakra a lo largo del pasillo, deteniendo los refuerzos obligándolos a esquivar. Esa también fue una de sus nuevas creaciones. Un sello que convirtió un chakra brotó de la parte del cuerpo donde se colocó en un rayo que podría volar a objetivos distantes. Lo había desarrollado con el clan Hyuga en mente, ya que eran maestros del puño suave, que incluía inyecciones de chakra de sus dedos. El problema de muchos Hyugas era la batalla a larga distancia, ya que no querían aprender ninjutsu normal, estaban demasiado orgullosos de su suave puño. Pero de esta manera, básicamente estaban aumentando sus técnicas existentes, lo que los convertía en luchadores mucho más peligrosos que antes. Naruto ayudó con un jutsu de viento, que también sirvió como una señal para que los demás se acercaran a él y salieran de la fortaleza. No había necesidad de luchar contra todos los que estaban actualmente apostados dentro de la fortaleza mientras Naruto ya había cumplido su parte de la misión. Tenten fue el primero en ponerse a su lado, luego Neji y Yaku lo siguieron. Todos lo agarraron y él se los llevó, dejando a los soldados conmocionados por la facilidad con que habían sido derrotados y lo indefensos que habían estado para detener a sus oponentes para escapar ilesos. Una vez que Naruto tuvo al equipo de Aku en el escondite, se teletransportó a la posición de Gai y los atrapó a él y a Lee, incluso si habían tratado con sus oponentes de manera decisiva. Ambos estaban despotricando sobre estar en la primavera de la juventud y Naruto simplemente se apoderó de ellos para regresar a su base. Realmente necesitaba reponer un poco de chakra. Esto le había quitado la mitad de sus reservas. Transportar personas muchas veces fue mucho más difícil que simplemente saltar de un sello a otro. E incluso eso costaba una buena cantidad de chakra, razón por la cual nadie, además de él y su padre, había dominado realmente el jutsu del dios del trueno volador. El costo del chakra fue inmenso. Sabía por el diario de su padre que había lidiado con el problema perfeccionando su control de chakra. Si bien había tenido grandes reservas, no habría podido saltar a más de 5 kunais seguidos si no fuera por su perfecto control de chakra. La creación del Rasengan fue otra prueba de ello. Esa técnica en su forma completa costaría mucho chakra normalmente, pero con un control perfecto, que fue en última instancia el último paso del jutsu, podrías reducir mucho el costo de chakra. El propio Naruto compensó con más chakra su falta de control perfecto. Si bien tenía un gran control sobre alguien con su tipo de reservas, sin mencionar cierto zorro dentro de él, nunca sería tan perfecto sin la ayuda de las focas. Y eso simplemente no valía la pena. Alguien con reservas que rivalizaran con un Biju por su cuenta no necesitaba fijarse en la cantidad de chakra que usaba normalmente. Podía permitirse desperdiciar un poco. Neji y Naruto se pusieron a trabajar para interrogar a Doto después de que Naruto había sacado sus brebajes que funcionaban para obtener respuestas veraces de aquellos que no estaban entrenados en las habilidades superiores de los ninjas. Sin mencionar después de que lo habían despojado de su armadura de chakra. Como era de esperar, llevaba un modelo avanzado, que habría sido perjudicial en el interrogatorio. Y para enfrentarlo, aunque Doto podría haber conocido algo de ninjutsu, todos dudaban de que pudiera hacer un entrenamiento de resistencia para interrogatorios. Después de todo, estaba intentando gobernar un país. No convertirse en un ninja a tiempo completo. Las habilidades de lucha habrían sido mucho más importantes en su agenda que otras cosas. Solo tomó una hora, con muchas maldiciones y amenazas de Doto, pero entendieron la esencia de las razones que el hombre había tenido para sus acciones. Después de todo, no tenía sentido perseguir a la princesa de un país que realmente no planeaba regresar, si no hubiera sido engañada y básicamente secuestrada. Doto estaba detrás del tesoro familiar de los Kazaanas, y el cristal que Koyuki siempre llevaba alrededor de su cuello era la única clave existente. Los dos obtuvieron la ubicación del lugar donde se tenía que insertar la llave para desbloquear el escondite secreto. Gracias a algunos sellos de grabación, que el equipo de filmación había pagado una suma importante a Naruto para que hicieran algunas grabaciones de las batallas dentro de la fortaleza para la película solo necesitaba una conclusión impresionante. La revelación del tesoro de la familia real, después de que el villano principal fuera derrotado y capturado, fue perfecta.
Así que Koyuki, acompañada por algunos guardias reales, el equipo de filmación y el equipo de Konoha, accedió a ir allí para ver qué tipo de tesoro le había dejado su padre para que ella encontrara. Usaron unos trineos para llegar allí y también se filmó el viaje. Doto también fue llevado, por supuesto atado de forma segura, solo para asegurarse de obtener su impresión de derrota, cuando finalmente pudo ver el tesoro que ahora nunca sería suyo. Koyuki se acercó a la ranura donde se tenía que insertar el cristal. Sacó el collar de alrededor de su cuello y luego empujó el cristal en la ranura. No pasó nada. ¿No debería pasar algo? Koyuki le preguntó a Doto. Sí, gruñó, pero también pareció sorprendido. Espera, ¿escuchas eso? Preguntó Naruto, tomando posición de guardia junto a Koyuki. Los otros también escucharon un retumbar bajo ahora. Luego, algunas partes del hielo que cubrían las colinas a su alrededor se rompieron y cayeron. Hay algo debajo del hielo, señaló Tenten. Sí, y se está liberando, confirmó Neji, hay mucho chakra en el aire. También se está calentando, comentó Naruto. Todo el mundo se sorprendió cuando se proyectó un holograma sobre sus cabezas. Uno de Koyuki cuando era más joven y su padre. Koyuki parecía afligida al ver el recuerdo de su padre, cuando le dijo que un día llegaría la primavera a Snow Country. Y su declaración de que sería actriz y daimyo. Por primera vez en años, lágrimas reales corrieron por sus mejillas. No, ese no puede ser el tesoro de Kazahana. Toto gritó. Esto no es un tesoro, esto es basura. ¿Qué clase de tesoros son los generadores de calor? Para la gente de Snow Country, este será el mayor tesoro que puedan recibir, respondió Naruto con calma. Para un país que nunca vio la primavera, estos generadores de calor finalmente harán retroceder el frío eterno. Mientras que la nieve no se irá para siempre. Podrás cultivar plantas, suministrar a tu gente alimentos de tu propio país y no dependerás de que otros países te vendan esas cosas a precios altos. Y con el legítimo daimyo de regreso, finalmente habrá paz. Bien dicho, Naruto. Me aseguraré de que el sueño de mi padre se haga realidad. Y como ya decidí cuando era niño, voy a hacer ambas cosas. Ser actriz y gobernar Snow Country, declaró Koyuki. Naruto le sonrió. Parecía que en el fondo todavía había una parte de Koyuki que quería ayudar a su gente. Pero no al precio de su vida, que legítimamente temía estar en juego, en caso de que regresara a este país. Supongo que entonces tienes que organizar una coronación, se rió Naruto. Josh, qué final tan juvenil para una misión difícil. Lee gritó. Afortunadamente, Neji y Yaku evitaron que se desencadenara el infernal genjutsu de la juventud al atardecer. Nadie quería tener eso grabado. La coronación fue grandiosa. Después de que Doto fuera juzgado públicamente y luego ejecutado por sus crímenes, los de alta traición contra Snow Country, el asesinato del daimyo anterior, el asalto al nuevo daimyo y algunos más que no fueron tan condenatorios, las partes restantes de las tropas que había servido bajo su mando fueron arrestados y encerrados. Aquellos que simplemente habían seguido las órdenes porque no veían otra forma de sobrevivir podrían ser reinstalados como guardias, pero Koyuki planeaba cambiar mucho las cosas. Ella no permitiría la opresión del pueblo. Su inauguración como daimyo fue recibida con alegría a su alrededor. Sabía que tendría que pelear un gran número de batallas en el futuro, ya que había muchas que se habían beneficiado de las acciones de Doto, pero había obtenido los juramentos de lealtad de los líderes de la aldea ninja de la nieve. Sin mencionar que pronto firmaría un tratado de alianza con Fire Country. Este sería un gran golpe político, ya que bajo Doto Snow Country había perdido a la mayoría de sus aliados anteriores. Koyuki se apareció al grupo de Konoha una vez que terminó la parte oficial de la coronación. Realmente quiero agradecerle todo su trabajo para liberar a mi país. Y tener paciencia conmigo. Sé que no era la persona más fácil de proteger, admitió. No, ciertamente no, pero podemos entender la razón, aceptó Naruto. Estoy especialmente agradecido contigo, Naruto. Le hiciste ver a Sandayu que su estrategia era defectuosa y que era esencial para acabar con mi tío. ¿Qué tal si te mudas aquí y te conviertes en el jefe de mis guardias ninja? Ofreció Koyuki. Los demás jadearon. Tal oferta fue increíble. Fue un gran honor recibir algo así. Y el daimyo de Fire Country definitivamente lo haría posible, si Naruto lo pidiera.
Mejoraría enormemente las relaciones entre Fire Country y Snow Country, si uno de los próximos ninjas más prolíficos de Konoha fuera aceptado como guardia principal del nuevo daimyo. Tu oferta me honra, Koyuki, pero lamentablemente tengo que declinar, dijo Naruto formalmente, me temo que me aburriría con solo tener que estar atento a las amenazas en tu contra. Quiero llegar a la cima entre los ninjas del mundo y algún día superaré a mi padre. Para eso necesito volverme más fuerte y no puedo hacerlo en una posición como comandante de tu guardia ninja. También tengo solo 13 años. Necesito crecer y aprender más por experiencia. Sé que soy muy fuerte para mi edad, pero necesito ser aún más fuerte para poder enfrentarme a los ninjas realmente poderosos que existen. Sospeché que podrías decir algo así, resopló Koyuki. Bueno, todos serán siempre bienvenidos cuando regresen a Snow Country, aunque vamos a votar para cambiarle el nombre a Spring Country la próxima semana. Y tal vez en el futuro pueda reclutarte lejos de Konoha, sonrió con picardía y besó al sorprendido Naruto en la mejilla. Luego se alejó y alegremente les dio autógrafos a algunos niños que le pidieron. Vaya, habla de ir a lugares altos, comentó Tenten. No todo el mundo puede afirmar haber recibido un beso de un hermoso daimyo, añadió Aku. Vaya, te ha pasado algo tan juvenil, Naruto. Le exclamó en voz alta, provocando que algunas miradas se dirigieran hacia ellos. Naruto solo asintió. Realmente no había esperado el beso. Pero de alguna manera estaba feliz por eso. Era la primera vez que alguien lo besaba voluntariamente. Y ese fue el final del arco de Snow Country. Hasta la próxima vez.